Muy buenas tardes. Ahora vamos a hablar sobre el tema de apendicitis aguda y tumores apendiculares, que son dos temas en uno que hemos juntado por relacionarse entre ellos. ¿Cómo definimos la apendicitis aguda? Una inflamación aguda del apéndice secal. El apéndice secal es la continuación del ciego, se origina más o menos a 2.5 centímetros debajo de la válvula ileocecal. Dentro de su anatomía, el apéndice secal o vermicular, llamada también, representa la parte inferior del ciego primitivo, tiene forma de un pequeño tubo cilíndrico implantado en la parte inferior interna del ciego, a 2 a 3 centímetros por debajo del ángulo ileocecal. Sus dimensiones varían de 2.5 centímetros hasta 23 centímetros, su anchura entre 6 y 8 milímetros. Dentro de la anatomía del apéndice está constituido por 4 túnicas, una serosa que constituye el mesoapéndice, en su borde libre discurre la arteria apendicular, una capa muscular dispone de 2 capas de fibras musculares longitudinales y circulares, una capa submucosa presenta un epitelio cilíndrico y un estroma reticulado, y la capa mucosa, que es la más interna, que tiene la muscular mucosae y glándulas tubulares. Y como podemos ver, la anatomía del apéndice y la irrigación. Como podemos ver, el apéndice está irrigado por es una rama terminal, la arteria apendicular, que es una rama de la arteria ileoapendicocólica. La circulación es terminal. Dentro de la incidencia, es una de las enfermedades quirúrgicas más frecuentes. La incidencia es casi paralela al desarrollo linfoide. Esta enfermedad es más frecuente en los varones, ¿ya? Aquí tenemos una imagen del intestino grueso y, bueno, una gráfica del apéndice inflamado. Dentro de las situaciones donde se puede localizar el apéndice, pues tenemos, de acuerdo a la localización de la punta, puede ser retrocecal, pelviana, preileal, retroileal, paracecal, promontórica e ilíaca. Son siete localizaciones, mejor dicho, en las cuales podemos encontrar el apéndice. Entonces, como le decía, son 7 localizaciones. Retrocecal, que es la más frecuente, un 65% detrás del ciego. La pelviana o pélvica, llamada también un 30%. Tenemos la preileal por delante del ilio terminal y retroileal. Tenemos la paracecal, que es paralela al seco, ya va al ciego en un 5%, la promontórica y la ilíaca. Son las localizaciones más frecuentes del apéndice. Dentro de su etiopatogenia, podríamos decir que la causa principal son la obstrucción de la luz del apéndice. Al obstruirse la luz del apéndice produce un síndrome de asa cerrada, lo cual hace que proliferen las bacterias en el interior y se produzca la inflamación del apéndice. Dentro de las causas que pueden obstruir la luz del apéndice tenemos las causas luminales, como los fecalitos, cuerpos extraños, parásitos, sobre todo ascaris, o impacto de bario. Cuando se hace un enema de bario podría desencadenar una apendicitis aguda. Dentro de causas parietales, o sea, de la pared del apéndice, tenemos la hiperplasia de folículos linfoides, que en Estados Unidos generalmente representa en niños y en jóvenes un 60% de las causas de apendicitis aguda. Y los tumores de ciego en apéndice puede ser otra causa. Las causas extraparietales, cualquier cosa que pueda comprimir el apéndice. En nuestro medio, la causa más frecuente son los fecalitos. Aquí vemos una imagen laparoscópica donde vemos un apéndice bastante necrosado. Como le dije, hay una cascada de sintomatología que se va desencadenando de acuerdo a lo que se esté presentando en el cuadro. Y es así que tenemos, cuando al producirse la obstrucción, se produce un edema, ¿ya? Lo cual, cuando está edematizada, hablamos de una apéndice catarral, que son los estadios del apéndice.
Cuando ya al edema se agrega infección y empieza a aparecer pus, hablamos de una apendicitis flemonosa o empiema apendicular. Después se va a producir la necrosis ya del apéndice, donde hablamos de una apendicitis gangrenosa, y por último viene la perforación o apendicitis perforada. Esta perforación nos va a llevar a complicaciones como el absceso periapendicular, peritonitis difusa, un plastrón apendicular, una piliflebitis, ya más una celulitis, y una fascitis necrotizante puede producir, porque puede haber un pasaje a través de las fascias del contenido purulento, ya, y producir una fascitis necrotizante. Entonces, si hablamos de los estadios del apéndice, tenemos las formas anatomoclínicas: apéndice catarral, que está iniciando, flemonosa, gangrenosa y perforada. Y aquí podemos ver en esta imagen, podemos ver una apendicitis aguda, ya de tipo catarral, catarral iniciando. Ya aquí vemos un apéndice gangrenada en la punta, conteniendo fecalitos en su interior. Ya este es un apéndice retrocecal inflamado con adherencias. Ya acá hay un apéndice que está abscedada, forma un absceso igual, un mucocele apendicular, ya, un tumor de apéndice. Bueno, como le dije, las causas principales que en el desarrollo de apendicitis es la obstrucción de la luz. La causa generalmente le dije por fecalito. La secuencia probable de suceso después de la oclusión de la luz, como sigue, se produce un bloqueo proximal que produce obstrucción en asa cerrada, lo cual hace que se produzca una secreción constante de moco, lo cual hace que haya mayor tensión dentro del apéndice, se distienda, hay aumento de la flora bacteriana, ¿ya? Entonces esto produce un bloqueo de la presión de la intramural del apéndice, lo cual disminuye el retorno venoso en un principio, ¿ya? Y después disminuye el retorno arterial, lo cual va a llevar a que el apéndice empiece a necrosarse. La distensión estimula terminaciones nerviosas de las fibras aferentes del dolor visceral y origina un dolor difuso, vago y sordo en mitad del abdomen o en el epigastrio bajo. Entonces la primera sintomatología del apéndice es un dolor en epigastrio. ¿Ya? El dolor apendicular siempre se inicia a nivel de epigastrio, ¿ya? Aquí tenemos ya la zona apendicular por donde se introduciría el fecalito, pues no va a producir la obstrucción del apéndice. Entonces, a la distensión continua, el apéndice se llena de secreciones, como le dije, y aumenta la flora bacteriana rápidamente, donde se vuelven patógenas. Conforme la presión, como le dije, excede la presión venosa, la cual es bloqueada, después se obstruyen los capilares, vénulas, llegando a la parte arteriolar y origina la ingurgitación, congestión vascular, ¿ya? Y posteriormente a producir la necrosis, ¿no? La distensión en esta magnitud, aparte de causar dolor en epigastrio, puede causar náuseas y vómitos reflejos. El dolor visceral difuso se torna más intenso. Ya poco después, el proceso inflamatorio afecta a la serosa del apéndice y a su vez el peritoneo parietal de la región que origina el cambio característico del dolor al cuadrante inferior derecho. Entonces, una vez se ha producido esta inflamación, irrita el peritoneo parietal, ya el dolor migra de epigastrio hacia hipocondrio derecho, lo típico llamado la cronología de Murphy que tiene el dolor apendicular, que es un dolor que se inicia en epigastrio, después se localiza en mesogastrio o periumbilical para finalmente localizarse en fosa ilíaca derecha, donde vamos a encontrar un signo de Bloomberg positivo. Entonces la fase del apéndice, aquí hablamos de una apendicitis congestiva o catarral, que es la primera fase, cuyas características son acumulación de secreción mucosa que distienden el lumen. El aumento de la presión intraluminal produce una obstrucción venosa, acúmulo de bacterias
y reacción de tejidos linfoides. Se produce un exudado plasmoleucocitario denso que infiltra las capas superficiales. También se va a producir edema y congestión de la serosa. Aquí tenemos una imagen de una apendicitis catarral donde vemos edema apendicular y la vascularización bien marcada, la vascularización. Es una típica apéndice catarral. En la apendicitis flemonosa supurativa hay ulceración o destrucción de la mucosa por enterobacterias, eso internamente, acumulación de exudado mucopurulento en la luz del apéndice en todas sus túnicas, o sea, ya hay un flemón apendicular, o sea, ya hay un absceso en la pared de la ¿ya? La serosa se muestra congestiva, edematosa, de coloración rojiza, con exudado fibrino purulento en su superficie. Esto es importante, la fibrina ya compusca ya en la superficie del apéndice. ¿Ya? Perforación de la pared apendicular, se produce la difusión del contenido hacia la cavidad libre cuando en caso de perforarse. Entonces vemos un apéndice catarral. Como vieron, la anterior estaba rojita, pero esta ya se nota que está blanquecina, ya tiene, tiene pus entre sus paredes. Este apéndice ya tiene pus, ¿ya? Y entonces nos produce fibrina en la superficie del apéndice. ¿Ya? Tenemos la fase gangrenosa, ¿ya? El proceso flemonoso muy intenso, producido de congestión y la distensión del órgano, produce anoxia en los tejidos. Al producirse un bloqueo en retorno venoso y un bloqueo arterial, va a producir necrosis de la pared, ¿ya? Además, no nos olvidemos que el apéndice tiene circulación terminal, entonces no tiene otro medio de irrigación al apéndice. Entonces, cuando se bloquea la arteria apendicular, ya, y no hay cómo retorne, le llegue sangre por otro lado al apéndice, por lo que lleva a la gangrena del apéndice y por último a la perforación, ¿ya? Hay mayor virulencia de las bacterias, aumento de flora anaeróbica, necrosis total. La superficie del apéndice presenta áreas de color púrpura, ya verde, gris o rojo oscuro, con microperforaciones. Aumenta el líquido peritoneal que puede ser purulento con un olor fecaloideo. Entonces ya hay una traslocación bacteriana del líquido peritoneal, el cual cambia de aspecto y ya tiene un olor malo fecaloideo. Y vemos aquí un apéndice gangrenada. Esa es la imagen de un apéndice que está gangrenada. Ya puede presentarse más negra inclusive. ¿Ya? Ahí tenemos un apéndice con las características flemonosas. Apéndice flemonoso, un flemón apendicular. Y por último, la apendicitis perforada, ya que donde se va a producir una pequeña gran perforación en el borde antimesentérico y adyacente a un fecalito. Generalmente se perfora cerca del fecalito. A veces encontramos el fecalito libre en la cavidad cuando el apéndice ya se ha perforado. El líquido peritoneal puede estar purulento, con olor fétido. A veces hay una perforación y cuando es reciente la perforación todavía no hay mal olor en el líquido peritoneal. Cuando ya pasan varias horas, se produce un mal olor en el líquido peritoneal. Aquí vemos un apéndice con su perforación a ese nivel. Bueno, la flora, entre la bacteriología más frecuente de la flora bacteriana del apéndice, tenemos el bacteroide frágil, la Escherichia coli. Otros gérmenes son los Peptostreptococcus, Pseudomonas, bacteroides, Plasmicus, Lactobacillus, ¿ya? Entonces, pero los bacteroides, los anaerobios como el bacteroide fragilis, el Enterobacter también se encuentra, la Escherichia coli son los más frecuentes, ¿ya? Entonces, aquí hay una correlación anatómica de la causa, el estímulo y el tipo de dolor que va a presentar de acuerdo. Cuando hay obstrucción apendicular, hay un estímulo peristáltico y empieza el dolor en el epigastrio. Después se produce un edema a la pared, donde hay distensión de fibras sensitivas y nerviosas, hay un dolor umbilical. Después viene la acción de gérmenes, infección, inflamación de la serosa, irritación de la serosa parietal, dolor en fosa ilíaca derecha, Bloomberg positivo. Oclusión vascular, va a haber necrosis y hay toxemia, náuseas, vómitos. Cuando hay una gangrena y perforación, síndrome de peritonitis o abdomen agudo de tipo inflamatorio.
Dentro de las manifestaciones clínicas, como le dije clínicamente, la cronología de Murphy se llama aquel dolor que empieza en epigastrio, un dolor abdominal de inicio en epigastrio, y después el dolor se dirige hacia la región umbilical para más o menos entre 6 a 12 horas, se localiza en fosa ilíaca derecha. Muchas veces antes de este tiempo, entre 1 a 12 horas, es el tiempo en que tardaría en localizarse en fosa ilíaca derecha. Las variaciones en la situación anatómica del apéndice van a explicar muchas veces las variedades del dolor. En la apendicitis casi siempre se observa anorexia. La anorexia es muy constante, inclusive debe dudarse del diagnóstico de apéndice en un paciente que no presente anorexia, ¿no? Casi en 75% de los casos puede ocurrir vómito. Son raros veces pacientes que he operado de apendicitis aguda que no han presentado anorexia. Generalmente todos, porque un proceso inflamatorio de este tipo a nivel intestinal es muy difícil que no produzca anorexia en el paciente. ¿Ya? Aquí tenemos un apéndice retrocecal y es subserosa, está metida por debajo de la serosa del ciego. ¿Ya? Entonces son apéndices que muchas veces dificultan bastante en encontrar. Como le digo, siguiendo la sintomatología, la temperatura rara vez aumenta más de 1 grado centígrado. Es uno de los signos de la disociación de la temperatura axilorectal. Generalmente se toma la temperatura axilar y después la temperatura rectal, y la temperatura rectal va a estar elevada en más de 1 grado centígrado que la axilar. Esto debido al proceso inflamatorio que hay en la zona pélvica, ¿no? Pero como le digo, la temperatura en la apendicitis aguda no es muy elevada, a no ser que ya haya una complicación como una peritonitis grave, una sepsis en el paciente. ¿Ya? Los pacientes con apendicitis suelen preferir estar acostados, supino, con los muslos flexionados, en particular el derecho, y cualquier movimiento puede exacerbar el dolor. Si se les pide que se muevan, lo hacen con lentitud y cautela. Muchas veces el paciente cuando llega con apendicitis, desde que va llegando a la emergencia, uno lo ve y dice, ese tiene apendicitis, porque una persona joven que viene agachada, medio agarrándose la fosa ilíaca derecha, caminando despacito, no hay dónde perderse. El signo clásico, el dolor máximo en el punto de grito por McBurney, casi siempre hay sensibilidad al rebote directo. Entonces, dolor a la descompresión en fosa ilíaca derecha, es el signo de Bloomberg, se llama. Hay el signo de Robson, que es en el cuadrante inferior derecho, cuando se presiona el cuadrante inferior izquierdo, se presenta dolor en el derecho. Muchas veces el de Robson se hace recorrer ya la mano a través del ángulo del marco colónico tratando de llevar aire hacia el lado derecho, produciendo dolor en el lado derecho. El signo del psoas indica un foco irritativo en la proximidad de este músculo. Generalmente las apéndices muchas veces retrosecales producen irritación del músculo psoas y producen dolor, el signo del psoas positivo. ¿Ya? Donde el punto de McBurney, trazamos una línea, como vemos aquí, del ombligo hacia la espina ilíaca anterosuperior y dividimos en 3 partes esta línea. La unión entre el tercio medio y el tercio externo, ese punto de unión entre el tercio medio y externo se llama punto de McBurney o punto apendicular también de McBurney. Aquí vemos que el signo del psoas consiste en levantar la pierna recta del paciente, ya tratando de desencadenar dolor al levantar la pierna del paciente. Entonces, normalmente el músculo psoas ayuda a flexionar la pierna. Entonces, si hiperextendemos la pierna, puede producir también dolor. ¿Ya? El signo del obturador interno hace rotar la pierna hacia el lado interno y produce dolor. Laboratorialmente, el paciente con apendicitis aguda sin complicaciones presenta leucocitosis ligera entre 10.000 a 18.000. Que se acompaña de predominio moderado de polimorfos nucleares, o sea, con desviación a la izquierda.
Pero si vemos una leucocitosis mayor de 18.000, hay que pensar de que ya hay una complicación por probable plastrón o perforación apendicular. El análisis de orina ayuda a descartar algún problema en las vías urinarias como fuente de infección, o sea, una infección urinaria. Normalmente en un paciente con sospecha de apendicitis aguda no habría que pedirse muchos laboratorios. Un hemograma, un examen de orina más el examen clínico bastaría para darnos cuenta de que se trata de un cuadro de apendicitis aguda. Muchos sugieren alguna ecografía, ¿ya? Para de alguna manera establecer algún diagnóstico de apendicitis. Yo no soy amigo del diagnóstico ecográfico de la apendicitis. La apendicitis no se diagnostica ecográficamente, el diagnóstico es clínico y no se debería perder el tiempo. Generalmente a veces en las mujeres de edad se podría visualizar algún problema en un anexo del lado derecho, ¿no? Y tal vez la ecografía endovaginal nos podría ayudar a descartar algún cuadro ginecológico, ¿no? Pero normalmente los cuadros ginecológicos que se presentan de esta forma son quirúrgicos. Así que yo muchas veces he operado apendicitis aguda en mujeres, he entrado a operar y me he encontrado con quistes sangrantes, con quistes torcidos, que igual la resolución era quirúrgica. Y un cirujano tiene que tener la capacidad de resolver todos estos cuadros ginecológicos. Como digo, debe sospecharse de rotura apendicular ante la presencia de fiebre mayor a 39 grados, ¿ya? O cuenta leucocitarias mayor de 18.000. Aquí vemos un contraste, una radiografía contrastada de apéndice, donde vemos un apéndice extremadamente larga. Ya aquí un doble contraste de colon donde vemos el apéndice contrastado. ¿Ya? Entonces, durante el embarazo está el punto de McBurney y de acuerdo al mes de embarazo el dolor apendicular se puede localizar a diferentes niveles. Como viendo aquí a los 5 meses de embarazo el dolor puede estar a la altura del ombligo, ¿ya? Porque el útero va desplazando el ciego hacia arriba. Y a los 8 meses de embarazo, si hay una apendicitis aguda, el dolor estaría bien alto, no estaría localizado en la fosa ilíaca derecha. Hay que hacer diagnóstico diferencial con todas estas patologías: adenitis mesentérica, gastroenteritis aguda, algunas enfermedades como torsión testicular, epididimitis en el hombre, divertículo de Mecke, invaginación, enteritis regional, úlcera péptica perforada, inflamación de apéndices epiploicos, infección de vías urinarias, especialmente en pielonefritis aguda, cálculo ureteral, trastornos ginecológicos. El diagnóstico diferencial generalmente se lo hace por el estudio clínico y el conocimiento clínico de un cuadro de apendicitis aguda. Bueno, el tratamiento, a pesar de las modalidades diagnósticas más complejas, lo ideal es la intervención quirúrgica temprana. Una vez que se toma la decisión de operar, el paciente debe prepararse para quirófano. Es usual que la mayoría de los cirujanos administren antibióticos a todos los pacientes con sospecha de apendicitis aguda. Para infecciones más graves está indicado el tratamiento con una cefalosporina de tercera generación. Para gram positivo, un aminoglucósido para gram negativo y metronidazol o clindamicina para anaerobio. Yo generalmente siempre les digo a mis residentes, a los médicos de emergencia, paciente diagnosticado con apendicitis aguda y se va a operar, se inicia antibiótico inmediatamente. De acuerdo al cuadro clínico, se puede utilizar esquema triple si estamos sospechando de una peritonitis o usar un esquema doble con un aminoglucósido y un antibiótico de amplio espectro en caso de un cuadro apendicular todavía no complicado. Pero siempre el paciente es importante que entre a quirófano con antibióticos, ya habiendo recibido antibióticos. Y se utiliza analgésico. Una vez hemos hecho el diagnóstico, como le digo, el paciente se va a operar, podemos utilizar analgésico también para calmarle el dolor, porque ya no hay razón para qué dejarlo dolorido al paciente si es un paciente que se va a operar. En los procesos de pocas horas de evolución bastará una incisión de McBurney y una incisión transversa de Roque Davis, ¿sí? Para poder hacer una apendicectomía. Pero si el proceso tiene varias horas de evolución, estamos sospechando de una peritonitis, lo importante hay que abordar con una incisión mediana infraumbilical. Ya no se utilizan las paramedianas, ya esas pasaron a la historia, ya. Aquí hay un error que lo voy a corregir, lo voy a sacar. Ahora se usan las incisiones medianas, ya. Delante de ustedes lo voy a eliminar, ya. El paramediana, ya no se utiliza las paramedianas derechas, ya, ni transrectal. Se utiliza las medianas
infraumbilical. Se utiliza la incisión mediana infraumbilical, que esa es la incisión que se va a utilizar cuando estamos sospechando ya de una complicación de la apendicitis aguda. Mediana infraumbilical, y lo podemos ampliar inclusive a supraumbilical en caso de que haya necesidad. Ya lo que tiene que permitir una buena exploración, un buen lavado peritoneal y un adecuado drenaje. Ya. Entonces, como dije, la mediana infraumbilical y la laparoscópica. La laparoscópica resulta un poco complicado cuando el apéndice ya hay una peritonitis, entonces resulta de hacerse se hace, pero resulta ser más tediosa. ¿Ya? Ahí tenemos esta es una incisión de Roque-Davis transversal, ¿ya? A veces se la puede hacer así o se la puede hacer un poquito más abajo. Si ven, aquí está la espina ilíaca anterosuperior, se la puede hacer a este nivel también, más bajo. Esta es la incisión de McBurney, ya que es una incisión que pasa en forma transversal a una línea, trazamos una línea del ombligo a la espina ilíaca anterior superior, ubicamos el punto de McBurney y por ahí, por el punto de McBurney, pasa la incisión de McBurney, ¿ya? Estas son otras que estamos, la incisión de McBurney, esta es como la paramediana, ¿ya? Lateral derecha, que ya no se utiliza, ya está totalmente descartada, proscrita, y la otra que se utiliza es la mediana infraumbilical, que esa sí sigue vigente con todas sus técnicas, ¿ya? Entonces la técnica consiste en abrir piel, ya llegamos a la aponeuriosis del oblicuo mayor y la abrimos, está la aponeuriosis del oblicuo menor, abajo también se abre, llegamos al plano muscular que está más abajo, generalmente se divulsiona, si es necesidad de abrirlo el plano muscular, pues se abre también, ¿ya? Se tiene que cortar un poco, llegamos al peritoneo, se toma el peritoneo con 2 pinzas, se levanta, se libera y se abre y estamos dentro de la cavidad. Una vez estamos dentro de la cavidad, identificamos el apéndice, una vez lo cogemos el apéndice, tenemos que hacer, aquí en este nivel está la arteria apendicular, lo que se tiene que hacer es la ligadura de la arteria, se liga el mesoapéndice y se corta. Una vez hemos ligado el mesoapéndice, hemos cortado, como ven aquí está ligado el mesoapéndice, se tiene que hacer la ligadura de la base del apéndice, se liga bien, ya se hace una pequeña tripsia con una pinza acá y se deja una pinza aquí arriba y se corta entre la ligadura y la pinza. Aquí vemos, entonces aquí se agarra con una pinza y se corta entre la ligadura y la pinza. Muchos hacen esto, ligan el apéndice por arriba y ligan... o sea, la base del apéndice y ligan por arriba y cortan en el medio de las 2 ligaduras. Más práctico es como de tener así el apéndice, se liga la base, se aprieta con una pinza coger aquí y se corta en el medio, ¿ya? Entonces ahí como ven, aquí estamos haciendo la ligadura de la base apendicular. Seguimos aquí, estamos con la pinza agarrando el otro extremo, se ha ligado la base, el otro extremo y se está haciendo el corte del apéndice entre la pinza y la base ligada. Una vez se ligó la base, se cortó el apéndice, el muñón apendicular que queda se lo tiene que quemar un poquito, se llama mucoclasia, lo cual evita de que haya secreción de moco de esa mucosa que ha quedado abierta. Aquí vemos una imagen de un muñón apendicular, el cual está libre, ya está libre, probablemente un apéndice gangrenada, y entonces es necesario hacer una ligadura. Ahí ven el muñón, está el meso ligado, ya, y está el muñón, se tiene que proceder a ligar. Laparoscópicamente se hace el procedimiento también, se necesita un equipo de laparoscopía, se necesita unas 3 pinzas, unos 3 trocar, se coloca uno por el ombligo, se coloca un trocar, se puede colocar un trocar a este nivel, ¿ya? A este nivel, ¿ya? Y el otro a este nivel. Aquí está como si estuviese a lo volcado. Yo no utilizo esta técnica, utilizo un trocar a este nivel para triangular con este otro trocar, ¿ya? El apéndice que se encuentra a este lado, ¿ya? Y se hace la laparoscopía laparoscópica, la apendicectomía laparoscópica, donde se corta el meso. Una vez se ha ligado el meso, actualmente pues, se lo puede ligar con nudos extracorpóreos, que yo lo hago, ¿ya? Y la base del apéndice también se liga con nudos extracorpóreos. A veces se coloca un clip también, cuando se identifica bien la arteria apendicular, se puede colocar un clip, se coloca un clip en el apéndice. Pero la base apendicular es mejor ligarla
clipar. El tema de clipar es una técnica muy rápida, muy buena, pero es muy costosa. Ya estos clips son demasiado caros, alrededor de 400 bolivianos nos cuesta este pequeño clipcito que se coloca, y si es la pinza laparoscópica generalmente se utiliza un solo clip, eso tiene un valor de $100 más o menos la clipadora, ¿ya? A diferencia de que una ligadura por circulación, por extracorpórea, no nos sale ni 2 bolivianos. Y en eso consiste la técnica de la apendicectomía. Durante la pandemia se promovió un poco el hacer apendicitis, hacer un tratamiento médico de la apendicitis aguda, lo cual en pacientes que habían pasado varias horas intentaba hacer tratamiento médico, ya sobre todo en pacientes positivos, ya con el objetivo de tratar de poder congelar el cuadro. Antiguamente hubo la tendencia a eso, pero el peligro es de hacer una peritonitis en el paciente. ¿Ya? Que el paciente reviente y hay una peritonitis. Entonces es un riesgo tratar de hacer un tratamiento médico de la apendicitis aguda. Muchas gracias.